Un impacto inesperado de la naturaleza ha dejado destruidos los centros escolares en los que cientos de niños debieron iniciar la semana pasada a recibir el pan de la enseñanza. Lo peor es que esto ha ocurrido en comunidades de mucha pobreza, donde en medio de la desigualdad, estudiar es lo único que los niños pueden hacer para tratar de superar su realidad. Veamos la crónica de otros centros donde las escuelas viven una crisis como nunca antes. Así lucía Higüey y otras provincias azotadas. En las primeras horas tras el paso de Fiona, el país se despertaba con imágenes de destrucción en la semana más importante para la educación pública, la semana del inicio del año escolar. Un momento que ya tensaba al sector con la denuncia de 136,000 niños para quienes no hubo cupo en las escuelas públicas. El déficit provocó el anuncio de un novedoso y cuestionado bono escolar para enviar esos niños a colegios privados, pero pagados por el Estado. Sin comida, sin agua potable ni energía eléctrica, sin cama para dormir y con los uniformes y útiles escolares dañados. Así quedaron en su intimidad miles de niños a 2 días de las clases. Pero por otro lado, para muchos también sus escuelas quedaron desnudas. Investigando sobre la magnitud de todo esto, llegamos a la escuela La Malena 2 en Higüey. Parte del techo de zinc se levantó. Otras áreas que estaban techadas de concreto, pues esas permanecen intactas. Pero vamos a ver aquí el daño causado. Eso genera también daños en el mobiliario, las butacas son afectadas por las aguas. Esta otra aula, pues como se puede ver, también sufrió Mira ya, Gerardo, desde aquí se ve el techo de la otra también muy bien. Exacto. Ahí funciona un segundo grado. Como pueden ver, está acá. Bueno, aquí se fue el techo en un 85, 80% de toda el mobiliario sufre. Estos libros que estaban acá, bueno, son de los daños causados por el huracán. Estamos hablando de que en esta escuela, La Malena 2, 2 aulas se quedaron sin techo. Correcto. La Malena está ubicado en el mismo casco urbano de Higüey, en un sector que lleva el mismo nombre. Pese a ser una escuela relativamente pequeña, de apenas 12 aulas, nos resultó escandaloso descubrir que aquí toman clases 850 estudiantes. Hay una impresionante sobrepoblación por aula que traumatiza cualquier esfuerzo por pensar en calidad educativa. ¿Qué otros daños se han inventariado? Escuelas, agua. El agua es fundamental en una escuela. Sí, correcto. Sí, ese ha sido uno de los daños que hemos sufrido. Muchos centros que no tienen una provisión de agua continua. Entonces, los tinacos han sido desprendidos, el viento nos lleva, incluso centros donde tenían los tinacos con agua fueron desprendidos. Y también la ausencia de electricidad, porque aún no se ha restablecido en el 100% de la ciudad. Entonces, eso dificulta el abastecimiento de agua. Recorremos un poco más el centro, esta vez con su director, para llevarnos otra sorpresa. Solo 2 baños, lo que obviamente no da abasto para 850 estudiantes. Esa presión estudiantil, ¿en qué aspectos hace más complejo el trabajo? El trabajo es plenamente complejo porque ahí eso afecta la calidad de la educación. Claro. El maestro tiene que enfrentarse a 40, 45 alumnos, es más complejo desarrollar la planificación y darle respuestas precisas a cada necesidad de los estudiantes. En esta escuela, señores, hay 2 baños para 850 estudiantes. 2 baños. Profesor, pero no tienen intimidad, no tienen ni puerta los baños. Tenemos situaciones aquí
Yo Ven, entra, acabo de recibir... ¿No tienes puerta? Acabo de recibir... O sea, 850 estudiantes aquí. Sí. En un momento en que tenemos una sociedad con los adolescentes sobreestimulados y con muchísimos conflictos de mucha naturaleza. Cuando yo llegué aquí recientemente, porque yo acabo de recibir este centro, lo primero que dije es, pero es urgente una puerta. El Distrito Educativo 1202 está integrado por 121 planteles escolares, de los que 90 resultaron afectados con algún tipo de daño por el huracán Fiona. Estas son algunas de las imágenes. Profesor, ¿y cuál es el inventario que tenemos del distrito educativo como tal aquí? Sí, a nivel de distrito, daño de este tipo de techo, estamos hablando de unos 25 a 30 centros educativos. En algunos casos totalmente se fue el techo, en otros casos de manera parcial, sobre todo centros rurales, centros de zonas de campos. En la ciudad, como la mayoría son centros de concreto, pues permanecen con todo, aún en los centros de la ciudad, muchas ventanas que fueron desprendidas, puertas. Estamos hablando de que alrededor de 85 a 90 centros fueron afectados de alguna manera. Si hablamos de perjuicio de manera general, pues prácticamente todos los centros, pero por daños ya de una ventana, una persiana y los escombros, árboles caídos, en ese sentido, pero ya se ha estado limpiando. Siendo que Fiona ha provocado la atención del gobierno en las escuelas del Distrito 1201 que comprende todo Higüey, el representante de la Federación de Padres de la región reclama sobre lo que por años dice se ha convertido en un desastre escolar. Tú me decías fuera de cámara que aquí no se había estado diciendo la verdad. ¿A qué te referías? Bueno, mira, oye, ¿qué es lo que sucede? A través del tiempo, nosotros hemos luchado porque las cosas verdaderamente lleguen a Santo Domingo. Y antes se estaba tapando las cosas. Ahora con las nuevas autoridades que hay, verdaderamente se ha destapado una tapa de Pandora que verdaderamente los ministros que estaban allá arriba, que llegaron en esta nueva gestión, no la sabían. Porque siempre se decía que la provincia de la Altagracia, bien. No, Higüey está bien, Higüey está de viento en popa. Pero mentira, uno todo el tiempo sufriendo la consecuencia de que cuando tú vas a inscribir tu hijo, siempre se quedaban afuera. El desastre generado por Fiona empeora la crisis de butacas que recién había generado otro tema de debate. El Ministerio de Educación realizó una licitación de 187,000 butacas en la gestión anterior. Fue el mismo ministro Ángel Hernández quien delató que solicitó a la Dirección de Compras y Contrataciones rescindir contrato a 42 empresas que intentaban tomar el pelo a la institución, incumpliendo con la entrega un año después y pese a haber recibido el 20% del inicial del contrato, equivalente a 126,000 millones de pesos erogados por el Estado, y por lo cual solo se habían recibido 15,000 butacas, una estafa e incumplimiento de contrato escandalosa. Estaríamos hablando casi de 5,000 y pico de butacas, más de 5,000 y pico de butacas estaríamos hablando. ¿Qué faltan aquí? Que faltan aquí en la provincia de la Altagracia para poder suplir las necesidades que verdaderamente se requiere para los niños. Eso es mucho. ¿Entiendes? Eso es mucho. Entonces decimos, falta de cupo, falta butaca. ¿Qué otras quejas ustedes sienten se han quedado en el camino? Bueno, te voy a decir la realidad. A través del tiempo, en lo que yo he vivido, ahora mismo como soy federado, muchas cosas como que llegue la alimentación a muchos pueblos, como te estaba diciendo el director ahorita regional, que verdaderamente es tedioso, que no le llega a esos niños nada, ni desayuno, ni nada. Estamos diciendo que las escuelas están más lejos. Las escuelas que están más lejos, sí, que llegue un alimento digno. En el Distrito Educativo 1201 de Higüey, según investigamos, había antes de la catástrofe de Fiona un promedio de 30 butacas para 45 niños por aula, un problema que ahora se agrava. ¿Cuántos niños estarían, vamos a decir, sin aula, pendientes de que se les encuentre un cupo como sea? Bueno, estamos hablando aproximadamente casi de 3,000 y pico niños. Eso es mucho. Que va a quedar, que están fuera. Ahora mismo se está implementando que se le va a dar un bono de $500 para que se vaya a un colegio,
y $300 a los padres para que le compren los útiles escolares dependiendo del centro educativo que vaya a estudiar, privado, ¿tú entiendes? Pero verdaderamente no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que se ponga hincapié en la provincia de la Altagracia, que verdaderamente se construyan centros educativos para que cuando esos problemas vengan no nos afecten, porque es que esto es un pueblo que cada día está en crecimiento. Sobre las escuelas construidas en el plan de infraestructura escolar iniciado por el gobierno de Danilo Medina, estas también se anotan en la lista de problemas, pese a tener 4 y 5 años de construidas. El reporte del Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación, aún en levantamiento, establece que en gran número de ellas se destaparon filtraciones producto de destrucción de la capa en los techos. Centros que fueron construidos en cañadas, en lugares muy bajos, en épocas pasadas, pues ahora se han sido inundados, incluso a un nivel muy elevado, y ha dañado, ha perjudicado el mobiliario. Pero estamos hablando de las escuelas recién construidas en el programa nacional. Algunas escuelas de recién de construcción. ¿Cómo se llaman esas escuelas? Bueno, aquí tenemos el Centro Cándido Elitio Guerrero, la Escuela Natalia Blanco, que son escuelas de 4 años hacia acá. Eso es una desgracia nacional, haber invertido todo ese dinero en una escuela inundable el día de hoy, señor. Para ahorrarse algo en los terrenos que se construían en centros, en terrenos que no tenían las condiciones para ser construida una escuela. Los daños en los distritos educativos 1201 en Higüey, 1202 en San Rafael del Yuma, 1203 en El Ceibo y 1204 en Miches conforman una devastación de dimensiones históricas en la zona. El director del Distrito Educativo de Higüey, Mártires Bastardo, establece que hay zonas donde aún no hay un levantamiento siquiera preliminar, ya que llegar a estas escuelas implica el cruce de varios ríos y el clima aún no es seguro para el desplazamiento. ¿Qué tantos centros aquí tienen techo de zinc? No, son mayormente los centros rurales, centros multigrados, centros pequeños. En la ciudad, pues hay muy pocos. ¿Cuántos rurales tenemos entonces? Estamos hablando de unos 55 centros. Es mucho, pero algunos de esos rurales tienen incluso techo de concreto. O sea que no todos los rurales están techados de zinc. Tengo entendido que hay lugares en donde ustedes no han podido accesar todavía. Así es. Hay centros ¿Qué tantas judiciales son? Que no hemos tenido acceso ni al director y la distancia. Tú sabes que como se han caído muchos árboles, crecida de los ríos, no hay acceso a esos centros o al director. Estamos hablando de 25 centros que no hemos tenido contacto, no sabemos la situación real en la que pueda estar. En muchos caminos vecinales rumbo a estos destinos, los árboles y destrozos no han sido levantados. La naturaleza ha dejado una tarea dolorosa en estas comunidades, que como esperanza en medio de la tormenta exhiben una integración especial de la gente en las labores de limpieza y consuelo comunitario. El inventario de daños aumenta al paso de los días. Los daños en algunas escuelas podrían ser reparados en un tiempo relativamente rápido. Sin embargo, otras conforman una lista de centros en donde las condiciones para entrar no se dan y por tanto no habrá inicio de año escolar por el momento. La pandemia ya había hecho mucho daño al sistema educativo como para esperar un nuevo golpe. Al regreso hacemos un recorrido con el ministro de Educación, Ángel Hernández, y hablamos de la estrategia para enfrentar esta crisis educativa.